que no, que me voy a la mar. Ay, que sí, ay, que no, que me voy a la mar. Ay, linda canariera de mi corazón. Ay, linda canariera de... ¿Qué tal a todos? ¿Se me escucha por ahí? Bien. Bueno, muy buenas tardes y buenas noches, dependiendo desde qué parte del mundo se encuentren, y bienvenidos a un nuevo encuentro organizado por el CIDICSEF. En el día de hoy estamos muy contentos de presentar a Moisés Hassan Amselem, quien desde Sevilla, España, nos estará hablando sobre los judíos de Gibraltar entre España y Marruecos. Como en cada encuentro, antes de comenzar, queremos agradecerles a las entidades que nos vienen acompañando junto con su auspicio durante estos encuentros, y ellas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefaradíes de Caracas, Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefaradí de Bogotá, FECELA, Federación de Entidades Sefaradíes de Latinoamérica, FECERA, Federación de Entidades Sefaradíes de la República Argentina, Tzavta, la Comunidad Betela Argentina y la Comunidad Marroquí Silva de Buenos Aires. Ahora sí, voy a hacerle la palabra a Moisés, y recuerden que cualquier duda, pregunta que tengan, la pueden ir enviando por el chat general, y así Moisés las puede ir levantando, y si no, al final Moisés calculo que dará un espacio para preguntas y ahí podrán evacuarlas. Moisés, todo tuyo. Bienvenido. Bueno, hola, antes de darle palabra a nuestro querido amigo Moisés Hassan, queríamos primero... Mario, reactivate el audio que se te cortó. Correcto. Buenas tardes a todos los que están en América Latina, buenas noches a los que nos siguen desde Europa. Hoy pasamos frío acá en la Argentina y América Latina, y un calor inmenso ahí en Europa. Nuestro amigo Moisés dice que está con 40 grados de calor y nosotros tenemos 4 o 5 grados. Pero bueno, esa es la vida, y ese es... Bueno, eso es lo que hoy nos toca vivir. Bienvenidos a una actividad de lujo que vamos a tener nada menos que a Moisés Hassan Amselem desde Sevilla. Es digamos, un lujo extraordinario. Antes de entrar en la actividad concreta de hoy, quiero agradecer a la comisión directiva de CIDICSEF porque estamos organizando para el 26 y 27 de agosto nada menos que el 9º Simposio Internacional de Estudios Sefardíes, que se va a hacer físicamente en la Universidad de Maimónides, y vienen gente desde Israel, por ejemplo, Margalit Bejarano, de Israel viene Leonardo Segman, viene gente de Cuba, de Brasil, etcétera, de la Argentina. Es una actividad presencial, necesita que todo el mundo se inscriba gratuitamente. Así que le vamos a poner después el email para que puedan entrar e inscribirse. Inscriban ustedes, inscriben a todos sus amigos. Es una actividad de lujo, ¿sí? Los esperamos a todos. Queremos presentar nada menos que a nuestro querido amigo Moisés Hassan Amselem. Él nació en Sevilla, sus abuelos vienen de Larache y Tetuán, y se doctoró, hizo licenciatura en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Comunitario impartido por el SEA. Finalmente es profesor honorario de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, nada menos que en tema del Seminario Permanente de Estudios sobre Holocausto, Shoah y Antisemitismo. Y además de eso, además de la gran cantidad de artículos, es un guía, digamos, de primera para conocer tanto España como Marruecos. Digamos, el conocimiento que tiene de toda esta zona yo me animo a decir que es una de las personas que más conocen de la vida judía en Marruecos, en España y Portugal.
Nosotros es un orgullo que esté otra vez con nosotros y nosotros somos agradecidos a nuestro querido amigo Moisés. Hoy nos va a hablar justamente de un tema súper desconocido para nosotros, que es nada menos que la comunidad judía de Gibraltar. Una comunidad que está interrelacionada tanto con Marruecos como con España, con Portugal, y tiene más de 300 años de vida judía continua en Gibraltar. Casi podríamos decir de que son ya 2 milenios de vida judía en la península ibérica, porque si bien los judíos fueron expulsados en 1492 y 1497 en Portugal, continuó la vida judía a través de criptojudíos y la vida judía en Gibraltar, que forma parte de la península ibérica. Hay unos estudios realizados por el American Journal of Human Genetics que dicen que por lo menos casi el 20% de la población de España desciende de los judíos sefarditas. Bueno, estamos nada más y nada menos que hablando de una parte importante de la historia nuestra, la historia de los judíos, la historia de los sefarditas, y le damos la palabra a quien sabe mucho de todo esto y le agradecemos en nombre de CIGSEF y toda la comisión directiva. Gracias por estar con nosotros, Moisés. Gracias por toda tu sapiencia. Gracias. Estamos tomando ya un avión, estamos descendiendo en Gibraltar. Ya estamos en el aeropuerto y empecemos a pasear por Gibraltar. Gracias, querido Moisés. Bueno, querido Mario, queridos todos, buenas noches, buenas tardes para los que están al otro lado del charco. La verdad es que me abrumas, Mario, me abrumas con tu presentación. Yo sé que me siento muy querido por el CIGSEF y ese cariño es recíproco, con lo cual para mí siempre es un orgullo poder compartir con vosotros un rato, ¿no? En este caso un caluroso rato para mí, aunque sé que allí, como tú has dicho, estáis pasando más frío, no es el caso aquí. Y bueno, efectivamente, hoy quiero contar pues la historia de los judíos de Gibraltar, que es una comunidad muy peculiar, muy particular y que está a caballo entre dos continentes, ¿no? entre Europa y entre África. Y es importante por su gran relación con las comunidades sefardíes, con la comunidad sefardí de España, como con la comunidad de Marruecos, los judíos de Gibraltar. Como ya has adelantado, Mario, bueno, pues llevan unos años más de 300 viviendo allí. Bueno, pues efectivamente, como me has presentado, como has dicho, aunque yo nací en Sevilla, mis abuelos, tanto paternos como maternos, vienen de Marruecos. En concreto, mi abuelo paterno nació en Tetuán, que tuve, por cierto, ocasión de visitar hace 2 semanas por primera vez. He ido muchísimas veces a Marruecos, pero nunca había estado en Tetuán, y hace 2 semanas, a principios de julio, estuve un par de días en Tetuán participando en un simposio internacional y, bueno, pues aproveché para visitar el cementerio judío de Tetuán, que está siendo totalmente restaurado, y bueno, pude encontrar la tumba de mi bisabuelo, ¿no? A mí, pues la verdad es que fue un momento muy emocionante para mí. Y bueno, pues sin más dilación, empiezo con mi presentación y si les parece, al final, por supuesto que abriré un turno de preguntas e intentaré responder en la medida de lo posible a todas esas cuestiones que puedan surgir. Para hablar de los judíos de Gibraltar tenemos que hablar primero de los judíos de España. Entonces, he hecho aquí un pequeñísimo resumen de la historia judía entre los siglos XIII y XV, la expulsión. He tomado como hecho inicial la conquista de Córdoba por los castellanos en el año 1236. Como ustedes sabrán, los musulmanes entraron en la península ibérica en el siglo VIII, en el año 711, y
poco más de 7 años llegaron hasta el norte, hasta los Pirineos, ocuparon toda la península ibérica y muy poco a poco, muy lentamente, los cristianos empiezan a empujar de nuevo hacia abajo en un proceso que nosotros denominamos reconquista, partiendo un poco de la base de, habida cuenta que previo a los musulmanes eran los visigodos los que estaban en España y eran cristianos, pues esa conquista se torna en reconquista, ¿no? Es decir, los cristianos asumen que tienen el derecho a reconquistar esa tierra que habían conquistado los musulmanes allá por el siglo VIII. Esa reconquista pues dura prácticamente 800 años, ¿no? Si los musulmanes tardan en subir 7 años, los cristianos tardan en bajar 800. Y 2 momentos clave en este proceso son pues, la conquista de Córdoba y la conquista de Sevilla. Sevilla se conquista 12 años más tarde, el mismo rey, Fernando III, conocido como el Rey Santo, y 100 años más tarde tenemos el reinado de Pedro I de Castilla. Ya para entonces, ya para 1350, solamente queda el reino nazarí de Granada, en la parte sur de la península ibérica, que sigue controlado por los musulmanes. El resto de la península ya está en manos cristianas. El año 1391 es un momento clave para los judíos españoles y yo lo denomino siempre el principio del fin, ¿no? La expulsión en 1492 no es sino la conclusión de todo un proceso que ha empezado más de 100 años antes, concretamente en 1391, con revueltas antijudías por toda España. Esas revueltas precisamente se inician en la ciudad de Sevilla, la ciudad donde yo nací y donde vivo actualmente, y esas revueltas se extienden por toda España en un par de meses, en 2 meses, del 6 de junio, que es la revuelta en Sevilla, hasta el 10 de agosto, que es la revuelta en Barcelona. Todas las juderías de la península ibérica, o su gran mayoría, son asaltadas por las masas enfervorecidas y bueno, pues un innumerable número de judíos perecen, ¿no? Desaparecen y se inicia a raíz de esas revueltas antijudías, como decía, en toda la península de sur a norte, se inicia lo que se viene a llamar el problema converso, es decir, los judíos, muchos son asesinados por las masas enfervorecidas, pero hay un número también muy importante que deciden convertirse. Se convierten, por supuesto, bajo presión, son forzados de alguna manera a convertirse y se inicia lo que se llama el problema converso. ¿Por qué? Porque la sociedad cristiana no acepta a los conversos. Es decir, los judíos que han decidido convertirse, pues tampoco son aceptados ahora por los cristianos y se les denomina despectivamente cristianos nuevos e incluso marranos, ¿no? En el año 1412 es un momento importante porque se promulgan las leyes de Ayllón, y las leyes de Ayllón es la primera vez que se obliga a la separación física de los judíos del resto de los habitantes. Es decir, hasta entonces los judíos en Castilla y en León vivían en aljamas. Las aljamas eran entidades que tenían una autonomía jurídica muy amplia, pero no había obligación para los judíos de vivir en las aljamas. No hablamos de guetos, sino de comunidades. Es a partir de 1412 cuando se obliga por primera vez a los judíos a vivir físicamente separados del resto de los habitantes, y la intención está clara. Quieren evitar ese contacto físico entre judíos y conversos, entre judíos y cristianos nuevos, esos judíos que se han convertido y que los cristianos denominan cristianos nuevos. Bueno, pues lo que se busca con ello es separarlos físicamente, que no estén bajo su influencia. Esas leyes de Ayllón duran 6-7 años, están en vigor, y después son nuevamente abolidas, pero ya se ha sembrado algo. Hay un pequeño revival en la vida judía con la publicación de las Takanot de Valladolid, pero ya el daño está hecho, y durante todo el siglo XV hay un sentimiento muy fuerte, no contra los judíos, sino contra los conversos. Y eso hace que en 1478 se cree la Inquisición española. La Inquisición existía
como entidad, como brazo religioso de la Iglesia. En este caso hablamos de la Inquisición española porque depende de la monarquía. Es la monarquía castellana y aragonesa, Isabel y Fernando, de alguna manera la cabeza de esa Inquisición. Depende no del papado, sino de la monarquía. Un primer auto de fe en Sevilla en 1481 y finalmente 1492, tras la toma de Granada por los Reyes Católicos y el fin de la reconquista oficial. 3 meses más tarde se promulga el decreto de expulsión y ese mismo año, un par de meses más tarde, Colón llega a las Indias Occidentales o América, ¿no? He querido aquí poner el decreto de expulsión. He subrayado algunos párrafos porque se ha escrito mucho y se ha dicho mucho sobre los motivos de la expulsión. En el decreto están claros y cristalinos, ¿no? Para los Reyes Católicos, el practicar el judaísmo después de haberse convertido es un crimen. Y lo dice muy claro, son los mencionados judíos encontrándolos muy culpables por los susodichos crímenes y transgresiones contra la Santa Fe Católica. Lo dejan clarito. Y seguimos leyendo el subrayado: si no son convertidos, deberán ser expulsados del reino. Y por ello nosotros ordenamos que los judíos y judías, cualquier edad que residan en nuestros dominios o territorios, que partan con sus hijos, hijas, sirvientes y familiares. Es decir, los motivos de la expulsión no son económicos, como muchas veces alguien ha comentado, son motivos exclusivamente religiosos. Los no católicos no tienen espacio en ese nuevo reino España, que ha nacido a raíz de la fusión de Castilla, León y el último bastión musulmán, el Reino de Granada, que cae en manos cristianas en 1492. Ese y no otro es el motivo de esa expulsión. Y vemos que se dirigen a varios sitios, ¿no? Los judíos españoles, aquellos que deciden no convertirse y deciden afrontar el exilio, se dirigen, pues básicamente van a 3 destinos importantes. Una gran mayoría se va a Portugal. Una gran mayoría se va a Portugal. Fue un error porque, como decía bien Mario al principio, en 1497 los judíos también son expulsados de Portugal. Pero claro, los que se fueron allí en 1492 no sabían que esto iba a ocurrir. Otro número importante se va al norte de África, a Marruecos, y hay un número también importante que se acaban estableciendo en tierras del Imperio Otomano, donde de alguna manera pues se les da la bienvenida. Tenemos pues eso, un gran grupo de judíos que llegan a Marruecos. ¿Y qué está pasando en Marruecos en ese sentido? Bueno, pues tenemos que rebobinar, tenemos que irnos hacia atrás, tenemos que irnos a tiempos romanos, porque ya hay presencia judía en Marruecos desde hace 2000 años. En época romana había judíos en Marruecos asentados fundamentalmente en el norte y el oeste, concretamente en la zona de la costa entre Tánger y Mogador, e incluso había judíos al sur en las rutas de las caravanas comerciales. Y en el año 615 hay una primera expulsión, de la cual se ha hablado muy poco y es importante. Hay una primera expulsión de judíos de la península ibérica, ¿no? Estamos en la época de los reyes visigodos. La monarquía visigoda es muy agresiva y trata mal a los judíos, y hay una primera expulsión en el año 615. Todavía no existe el Islam como religión. Por eso he puesto el nombre romano de esa provincia, que era la Mauritania Tangitania, ¿no? Es en el año 615, cuando el Islam todavía no ha nacido, cuando hay una primera expulsión de judíos de la península ibérica, y muchos de ellos se asientan en el norte de África. 70 años más tarde llegan los musulmanes y automáticamente esos judíos que residen allí, entre las tribus nómadas y paganas y bereberes, esos judíos pasan a ser dhimis. Dhimis
podría ser traducido como ciudadano de segunda categoría. Es decir, para los musulmanes, los judíos son gentes del libro, el pueblo del libro. Hay un elemento común, que es Abraham o Ibrahim para los musulmanes, pero bueno, pues los judíos, al ser gentes del libro, tienen un estatus muy particular en esa sociedad. No son esclavos y no son ciudadanos de primera categoría. Digamos que están a un nivel intermedio en el que tienen algunos derechos, no todos, pero tienen algunos derechos. El Marruecos como entidad se entiende o se asume por los historiadores que se funda en el año 788 con la dinastía de los idrisíes, que establecen su capital en Fez. Y es a partir de ese momento, a partir del año 788, cuando hay un inicio de vida judía importante, y tiene como centro la ciudad de Fez. Es decir, esos judíos, aunque son considerados dhimmis, ciudadanos de segunda categoría, pero son parte de la sociedad y hay un cierto movimiento intelectual en el que los judíos toman parte. Y eso dura aproximadamente unos 250 años. Tenemos lo que se llama la Edad de Oro en Fez. Y quizá el más importante, más claro, es Itzhak Al-Fasi. Al-Fasi es nacido en Fez, ¿no? No olvidemos que Al-Fasi, precisamente, él tiene que huir de Fez y se establece en Lucena, en Córdoba, donde hay una academia rabínica en Lucena, y es donde Itzhak Al-Fasi se establece y muere. En el año 1146 los almohades toman el control, y los almohades son mucho más radicales que los musulmanes anteriores que gobernaban, y se acaba ese régimen de semilibertad que tienen los judíos. Los almohades obligan a los judíos a convertirse, ya no les permiten ser dhimmis, ciudadanos de segunda categoría, sino que se les obliga a convertirse. La dinastía almohade llega a su fin y son reemplazados por los meriníes, como en 1269, y de nuevo el judaísmo vive un momento de esplendor. Es decir, la historia de los judíos en Marruecos no deja de ser como una montaña rusa con subidas y bajadas, ¿no? Y siempre va a depender de la voluntad de los gobernantes, ¿no? Entonces, bajo los almohades, los idrisíes no fue bien, bajo los almohades fue mal, bajo los meriníes fue bien, y de nuevo 200 años más tarde se acaban los meriníes y en 1465 hay un ataque, un pogrom en Fez, y de nuevo volvemos a una mala época. Estamos llegando al momento de la expulsión, ¿no? Estamos llegando al momento de la expulsión, como decía, en el que ahora, pues, a esos judíos que había en el norte de África ya establecidos, se unen los judíos que vienen de la península ibérica. Y de entrada, esos judíos, y hay que decirlo, no son del todo bienvenidos por los propios judíos locales. Los judíos locales se denominan a sí mismos toshavim, que significa los residentes, ¿no? los locales, los primigenios, mientras que se refieren a los nuevos que vienen como los megorashim. La palabra megorashim se podría traducir como los expulsados. Es decir, los judíos originarios del norte de África no abrazan, no están contentos con los nuevos que llegan, y por varias razones. La principal posiblemente sea que el nivel intelectual era mucho mayor entre los que vienen de España que entre los propios judíos locales, ¿no? Para empezar, hablan una lengua distinta. Los judíos marroquíes hablan árabe, los judíos que vienen de España, los sefardíes, hablan español. Sus habilidades comerciales estaban mucho más desarrolladas. Aportan habilidades en las artes y en los oficios, sobre todo en la confección del hilo, en el bordado de hilo de oro, en el trabajo en metal, en la impresión. No olvidemos que a partir del siglo XVI en la ciudad de Chefchaouen prácticamente
todo el tema de confección de hilo y teñido estaba en manos de los judíos. Es decir, y eso provoca un rechazo en las comunidades locales. A esos judíos que han llegado se les unen 30 o 40 años más tarde otro grupo que vienen de Portugal. Como decíamos, los judíos son expulsados de Portugal a finales del siglo XV. Lo que pasa es que no hay Inquisición en Portugal precisamente hasta 1536. Y es el momento en que ya empieza a ser insoportable la presión de esos judíos portugueses y muchos de ellos también se establecen en Marruecos, ¿no? Por eso hay una llegada de cristianos nuevos de Portugal a partir de 1536, que es cuando se inicia la Inquisición en Portugal. Los judíos en Marruecos, desde siempre, desde la época de los idrisíes, se establecen en juderías, en lo que se denomina llamar el Mellah. El Mellah normalmente está en las cercanías del Palacio Real, porque los sultanes, ellos poseen, ellos son dueños de sus judíos y por eso los tienen siempre cercanos, ¿no? Y además, como decía, de nuevo vivimos un momento, el siglo XVI, principio del XVII, hay un momento de esplendor nuevamente en los judíos de Marruecos, sobre todo por aquellos, los que han llegado nuevos, o sus descendientes, evidentemente, de aquellos judíos que han llegado de España y Portugal. Tenemos el caso de Samuel Palache. Samuel Palache sirvió como intérprete durante la firma del Tratado de Amistad entre Marruecos y los Países Bajos y Holanda, ¿no? Él fue el que hizo de intérprete y de nuevo fue uno de los artífices de ese Tratado de Amistad y Comercio en 1611, ¿no? Lamentablemente, el principio de la dinastía alauita no fue bueno para los judíos a finales del siglo XVII, especialmente bajo el sultán Mullen Rashid. De nuevo vuelve a haber ataques contra los judíos y sobre todo se les imponen taxas, impuestos altísimos, ¿no? Los watasíes, por otra parte, habían tratado bien a los judíos, ¿no? Y en algunos casos, pues, de alguna manera, estos judíos cortesanos van teniendo su sitio en la corte. Pero sí que es verdad que a principios del siglo XVIII, vemos que hay un número importante de judíos que se van a trasladar a Gibraltar. Y ahora veremos por qué. Gibraltar era territorio en principio era en la península ibérica, era parte del reino de Granada, y Gibraltar es tomada por los castellanos, por el reino de Castilla, en 1462. En 1462, Gibraltar, el enclave de Gibraltar pasa a manos del reino de Castilla y sabemos que, bueno, 30 años más tarde todo el reino de Granada va finalmente a caer en manos de los castellanos. Sabemos que hay presencia judía en Gibraltar, en la Roca, desde al menos mediados del siglo XIV, ¿vale? Y sí sabemos que ya a finales del siglo XV, poco antes de la expulsión, algunos judíos provenientes de Sevilla y Granada se asientan en ese enclave en Gibraltar. No olvidemos que es un territorio que pertenece a la corona de Castilla, ¿vale? Entonces sabemos que hay un número importante de judíos de Córdoba y Sevilla que se asientan en Gibraltar, pero muchos de ellos son expulsados y cruzan el estrecho y se dirigen a la ciudad de Ceuta. La ciudad de Ceuta es una posesión en ese entonces portuguesa. Sabemos que en 1492, cuando la expulsión, muchos de los judíos que deciden salir de la península ibérica salen a través de Gibraltar y cruzan y se establecen en Marruecos. Gibraltar es una posesión, es territorio del reino de Castilla y en el año 1700
muere el rey Carlos II de España, muere sin descendencia. Es el último a la postre de la dinastía de los Habsburgo, que gobernó España durante 2 siglos. Y al morir sin descendencia hay dos candidatos, el archiduque de Austria y el nieto de Luis XVI, de Luis XIV, perdón, el nieto de Luis XIV, del rey Sol. Es el otro candidato. Hay dos candidatos, francés o austrohúngaro, y en este caso los ingleses, sobre todo por ponerse en contra de los franceses, apoyan al candidato austríaco. En el año 1704, precisamente en el fragor de esa guerra que está habiendo en España entre partidarios de uno u otro posible monarca, una flota anglo-holandesa desembarca en Gibraltar y toma posesión sobre el sitio. Inmediatamente las autoridades españolas cierran la frontera y cortan el acceso, pretenden aislarla, y es el momento en que la Roca, el enclave de Gibraltar, empieza a ser abastecido desde el norte de África. No olvidemos, vemos que la distancia en su punto más corto, son 14 kilómetros. Entre Tarifa y Punta Malabata hay 14 kilómetros, y entonces comerciantes del norte de Marruecos en sus barcos cruzan y aprovisionan a la guarnición inglesa en Gibraltar. Es una forma de sortear ese bloqueo impuesto por las zonas por las tropas españolas. Algunos de ellos se establecen en Gibraltar e incluso inician una pequeña comunidad, ¿no? Se sabe que a partir de 1707 hay una pequeña sinagoga en la actual calle Baumhaus Lane, donde se reúnen para rezar. En 1707 judíos de Ámsterdam se asientan en Gibraltar, y en 1713 finalmente España e Inglaterra firman un tratado, el llamado Tratado de Utrecht. Y en el Tratado de Utrecht España cede la soberanía de Gibraltar a los ingleses, y entre otras condiciones imponen la siguiente. El artículo 10 del tratado, que tenemos aquí, lo pueden ver. Su Majestad Británica, a instancias del Rey Católico, consiente y conviene. No he dicho que finalmente es el Rey Felipe, el nieto de Luis XIV, el que se proclama monarca de España y es el inicio de la dinastía de los Borbones. Finalmente, en 1713, este rey, el rey Felipe V, acuerda con el rey inglés que se cede la soberanía sobre Gibraltar con la condición de que no se permita por motivo alguno que judíos ni moros habiten ni tengan domicilio en la dicha ciudad de Gibraltar. Es decir, una de las condiciones que imponen los españoles es que no haya judíos en Gibraltar. No olvidemos que está habiendo judíos en Gibraltar desde 1707, en que estos judíos holandeses se han establecido en Gibraltar. Entonces, evidentemente, una de las protestas que hay por parte de los ingleses es el tema de los suministros, con lo cual España reinicia el suministro a partir de 1716. Y de alguna forma, con eso lo que intenta es obligar a que los comerciantes judíos que vienen del norte de África no tengan acceso a Gibraltar. Finalmente, poco después, España vuelve a cortar el suministro y de nuevo, Gibraltar, los ingleses se dirigen a Marruecos para que sean comerciantes marroquíes, judíos en muchos casos, quienes les proporcionen provisiones. Y es importante, sabemos que ya en 1717 hay 300 judíos viviendo en Gibraltar y el cónsul español lo denuncia, ¿no? Denuncia que el tratado que se ha firmado 4 años antes, se está incumpliendo por parte de Inglaterra porque hay 300 judíos viviendo en Gibraltar y se había dicho que no se podía. Con lo cual, los ingleses se ven obligados a expulsar a los judíos. Como decía, inmediatamente después, pocos meses más tarde, se corta de nuevo el suministro de provisiones y, como yo decía, los ingleses se vuelven a dirigir a Marruecos para que sean los
comerciantes marroquíes judíos quienes les provean de provisiones. Y en este caso hay un hecho importante, y es que los ingleses firman un tratado con Marruecos en el que el sultán marroquí impone que no haya discriminación alguna contra sus ciudadanos. Es decir, no serán los ingleses los que decidan quiénes van a ser esos comerciantes, sino que comerciantes musulmanes o comerciantes judíos, como ciudadanos, como súbditos marroquíes, tienen derecho a proporcionar y aprovisionar a la guarnición en la roca. Y ese es el enganche legal, de alguna manera, a esa vuelta de los judíos a Gibraltar. Vemos que, decía, los judíos regresan a Gibraltar en el año 1721 tras la firma de ese tratado, y la población judía empieza a crecer. Vemos que en el año 1725 un 10% de la población de la roca es judía. En el año 1754 un tercio, más del 33% de los habitantes de Gibraltar son judíos. Hablamos de casi 600, y después esas cifras van bajando. Vemos que en el año 1749 los ingleses confirman a los judíos el derecho a tener posesiones, hasta entonces no podían, y en 1779 España, una de las muchas veces que lo ha intentado recuperar Gibraltar. Entonces se inicia lo que se llama el Gran Asedio, que dura 4 años, y durante esos 4 años los judíos de Gibraltar apoyan sin ningún tipo de duda a los ingleses. Es decir, no apoyar a los españoles, sino a los ingleses, ¿no? Con lo cual dejan claro que ellos se sienten habitantes de la súbditos de su majestad. Una de las primeras cosas que hicieron los judíos cuando llegaron a Gibraltar fue solicitar un cementerio. Entonces hay un cementerio en la zona sur. Si vemos esta imagen, esto es Gibraltar vista desde el norte, es decir, aquí abajo vemos España, la frontera, la pista del aeropuerto y la península de Gibraltar. Esto que vemos aquí es el otro lado de la bahía de Algeciras, mientras esto que vemos aquí es Marruecos, es África, ¿vale? Entonces, el cementerio primitivo, está precisamente en la zona de detrás de esta roca, es decir, no es visible desde España, ¿no? El cementerio da a África. Y en ese cementerio actualmente quedan o hay identificadas casi 700 tumbas, y es un cementerio que se usa durante 140, 130 años. Básicamente cuando se llenó, se abrió un nuevo cementerio en el otro lado. Actualmente el nuevo cementerio judío se encuentra en esta zona. ¿Vale? Incluso vemos la importancia de la vida judía en Gibraltar cuando en el año 1843 pues, se crea un periódico en ladino, ¿no? La Crónica Israelítica, ¿no? Y vemos que hacia finales de siglo empieza a haber, pues hay más de 1.500 judíos viven en Gibraltar. Sí es verdad que hay unas altas tasas de asimilación entre esos judíos, y también durante toda esa época los judíos dominan el comercio y la industria textil, ¿no? Saltamos de siglo y sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial los habitantes de Gibraltar son evacuados, y la mayoría de los judíos se dirigen o bien a Londres o bien a Madeira. Madeira era posesión portuguesa. Se me ha olvidado decir que a finales del siglo XIX hay incluso un colegio judío en Gibraltar. En 1895 se inaugura un colegio judío donde asisten alumnos judíos y alumnos protestantes. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, muchos de los judíos que habían sido evacuados a Madeira y a Londres vuelven, y hay un revival del judaísmo en la roca. Yo creo que la figura más importante es el rabino Pacifici, que él venía de Italia, y él, una de sus obsesiones cuando él llega a Gibraltar es conseguir que los estudiantes, que los chicos judíos jóvenes en edad de ir a la universidad puedan asistir a yeshivot tanto en Israel como en Londres.
y digamos que poco a poco empieza a subir el nivel religioso de la comunidad en Gibraltar. Los judíos están muy involucrados en política. Tenemos el caso de Sir Joshua Hassan, judío de origen marroquí. Creo que su generación es la quinta, la sexta, la séptima generación en Gibraltar, pero originalmente viene de Marruecos, y él se convierte en líder político en el año 1964 y llega incluso a alcanzar la posición de primer ministro de Gibraltar en 2 ocasiones distintas durante 2 mandatos. En 1969 el general Franco decide bloquear de nuevo Gibraltar y se cortan todas las comunicaciones, terrestres entre España y Gibraltar. Eso consigue el efecto contrario. Lo que consigue es de los gibraltareños que en vez de querer volver con España, les crea un sentimiento anti-español. Y tenemos que esperar hasta 1982 para que ese bloqueo se levante, ¿no? He querido aquí poner algunas fotos de la sinagoga de Gibraltar, porque, bueno, vemos, esta se llamaba la Sinagoga Chica, que es como edificio, no es la primera congregación, pero sí es el edificio más antiguo. La primera congregación que veremos después se trasladó de un edificio a otro. La Sinagoga Chica, como vemos, es muy marroquí en su decoración. Y como les contaba antes, a principios del siglo XVIII hubo judíos holandeses de Ámsterdam que se instalaron en Gibraltar, y a finales del siglo ellos crean lo que se viene a llamar la sinagoga flamenca, no del baile flamenco, sino de holandés, ¿vale? Entonces por eso el estilo es totalmente distinto. La congregación más antigua, como decía, es Shar HaShamayim, ¿vale? Es la congregación que se ha establecido ya en el año 1724, fundada por Isaac Nieto, que era el hijo del rabino nieto de Bismarck Synagogue en Londres. El edificio no es el edificio original, el edificio de donde se encuentra Shar HaShamayim ahora es un edificio del año 1812 y es muy similar en cuanto a su construcción. Las columnas son muy similares a las que tiene, salvando las distancias, la sinagoga hispano-portuguesa de Ámsterdam. Y hay una cuarta sinagoga, que es la sinagoga Abu Darham, también muy marroquí, que se crea en el año 1820. Actualmente, a día de hoy, como decía antes, hay amplia vida judía en Gibraltar. Cuando se jubila el rabino Pachifici, rabino Ron Hasid, que viene de Manchester, él toma el relevo y no solo mantiene, sino que hace crecer a esa comunidad. Esa comunidad que hoy día tiene aproximadamente 800 miembros. Viven aproximadamente unos 800 judíos en Gibraltar, de una población total de poco más de 33.000 personas, es decir, un porcentaje muy alto, el 2,5% de los habitantes de Gibraltar son judíos. Después de Israel, es el mayor porcentaje que hay en ningún otro país. Es decir, en Estados Unidos el 1,8% de sus habitantes son judíos, en España muchísimo más minoritario, en Gibraltar el 2,5% de sus habitantes son judíos. Por lo cual hablamos de una comunidad no grande en número, pero sí en importancia. Y aquí pues vemos, hay 2 colegios judíos en Gibraltar, y los judíos forman parte de la vida del Peñón, y ellos además se consideran gibraltareños, no son gibraltareños de tradición marroquí. Todos, o la gran mayoría, son ya de 8ª, 9ª generación, pero su forma en las sinagogas, y yo asisto bastante a menudo, se sigue el nusaj totalmente marroquí. Es tremendo cómo han mantenido eso durante cientos de años, ¿no? Y de nuevo tenemos que saltar a Marruecos. Saltamos a Marruecos, vamos acabando ya. Marruecos en el siglo XX no deja de ser un sitio curioso, donde en el año 1912 se inicia el protectorado francés y español. Vemos en el mapa que la zona verde
era el protectorado francés, mientras que la zona rosa era el protectorado español. Se inicia en 1912, hay un sultán, pero digamos que hay un control por parte de España, de la zona española, con su capital en Tetuán, y de Francia en el sur, con su capital en Casablanca. Como sabemos, los alemanes conquistan Francia, atacan Francia y conquistan Francia, y hay una parte de Francia está bajo control de los alemanes, y en la otra parte está el que se viene a llamar el gobierno colaboracionista de Vichy, con el mariscal Pétain, que de hecho es el que controla Marruecos. Aún así, los judíos en Marruecos no sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Se cuenta una historia que cuando los alemanes solicitan al sultán, a Mohamed V, que entregue a los judíos, la respuesta del sultán es: aquí no hay judíos, aquí lo que hay son marroquíes. Estamos hablando de una población estimada en aquel momento, en los años 40, de en torno a los 270, 280.000 judíos en Marruecos. Con la creación del Estado de Israel en 1948 empieza a haber emigración, sobre todo judíos marroquíes de clase baja y clase media. Las clases altas no se mueven, pero sabemos que hay unos 28 o 30.000 judíos que se van a Israel. La Sochnut a sacar a judíos de Marruecos y los lleva a Israel. En el año 56 Marruecos accede a la independencia. Primero España y después Francia deciden retirar sus tropas, y el sultán Mohamed V se convierte en rey y Marruecos accede a la independencia. En el año 56 hay de nuevo un movimiento, pues nadie sabe muy bien lo que va a pasar, ¿no? Con esa independencia, y entonces hay un cierto movimiento y muchos judíos salen de Marruecos. Es concretamente el momento en el que, por ejemplo, mi madre salió de Marruecos en el año 56. En su caso, ella se fue a estudiar a Madrid, ¿vale? Pero mis abuelos, los padres de mi madre, se quedaron en Marruecos y no salieron hasta el año 67, ¿vale? En el año 1958 hay un cambio importante, y es que Marruecos firma y accede, se hace miembro de la Liga Árabe, y es cuando se prohíbe toda inmigración a Israel. Aún así, con la subida al trono de Hassan II en el año 61, Marruecos e Israel firman un acuerdo secreto por el cual se va a ayudar de alguna manera a la emigración. Entonces, el primer ministro Ben Gurión firma un acuerdo con el rey Hassan II de Marruecos a través de una organización norteamericana. Se van a sacar judíos de Marruecos, es lo que se llama la Operación Yahin. Operación Yahin tiene un coste de $50 millones, que los paga esta organización americana que se llama la Hebrew Immigration Aid Society, y es quien paga esta cantidad en concepto de indemnización. Por darle algunos detalles, se paga, hay una primera entrega de $500.000 que se le da al gobierno marroquí, y por cada judío que se permita salir, el gobierno marroquí recibirá $250, hasta un máximo de 50.000. A partir de ese número, esa cantidad baja a los $100. Se estima que unos 80.000, 90.000 judíos salen de Marruecos durante la Operación Yahin, con un coste, como decía, pues superior a los 50 millones de dólares que recibe el gobierno marroquí. Todo esto, lamentablemente, llega a su fin porque en el año 64 hay un pequeño barco, porque los sacaban a través de Gibraltar, precisamente, y hay un pequeño barco que se hunde cuando está entrando en el puerto de Gibraltar, y es cuando toda la operación se destapa. Por supuesto, el Reino de Marruecos queda en una posición muy comprometida con el resto de naciones de la Liga Árabe, pues que están colaborando con la entidad sionista, ¿no? Con Israel. Y entonces es cuando, pues de alguna forma, toda esa inmigración ilegal que está habiendo, con la ayuda de tanto el gobierno de Franco en España como de los ingleses en Gibraltar, pues se había venido haciendo. Para el año 1967, poco después de la Guerra de los 6 días, solamente quedan
40.000 judíos en Marruecos. Recuerden, 20 años antes había 280.000 judíos en Marruecos. Aún así, Marruecos y Israel siguen manteniendo relaciones de bajo nivel, no oficiales, pero sí oficiosas, con ministros israelíes visitan Rabat. Con motivo de la segunda intifada, en el año 2000 se cierra la oficina de enlace que había entre Rabat y Tel Aviv. Aún así, 3 años más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores israelí visita Marruecos y hay un momento álgido, es el año 2011. En el año 2011, Marruecos promulga su nueva constitución. Y la constitución de Marruecos, en su preámbulo, menciona de manera clara las raíces, las influencias hebraicas en la unidad de Marruecos. Es decir, les leo porque creo que merece la pena. Lo traduzco del francés. Dice que la unidad de la nación marroquí está fortalecida por la convergencia de sus raíces árabo-islámicas, bereberes, saharauis, y están enriquecidas por sus influencias africanas, andalusíes, hebraicas y mediterráneas. Creo que es importante destacar que es la única, creo no me equivoco, la única constitución del mundo donde se menciona el elemento judío en la formación del país. Yo creo que esto es algo bastante relevante. Y ya, como todos saben, en el año 2020, con la firma de los acuerdos de Abraham, Marruecos e Israel restablecen sus relaciones y bueno, pues estamos muy cercanos a que se abra una embajada de Israel en Rabat y una embajada de Marruecos en Tel Aviv. A día de hoy sigue habiendo judíos en Marruecos, quedan aproximadamente unos 2.500 judíos en Marruecos. Aquí vemos imágenes de las sinagogas de la ciudad de Fez. La de la izquierda es la sinagoga actual, la sinagoga Ben Sadón. Tuve ocasión de estar allí hace unos meses, un viernes por la noche. Y las otras dos son las sinagogas antiguas, la sinagoga Ibn Danán y Slat al-Fasiyin. Curiosamente, recuerden lo que les contaba al principio, los judíos que llegan de España, los Megorashim, son rechazados por los judíos locales, los Toshavim, y rezaban en sinagogas distintas. Aquí tenemos dos ejemplos claros de una sinagoga de unos y otra sinagoga de otros. Este es el cementerio judío de Fez, que está siendo rehabilitado. A día de hoy está habiendo un movimiento muy importante en Marruecos para la rehabilitación del patrimonio judío, sobre todo sinagogas y cementerios. Aquí vemos la sinagoga Naón en la ciudad de Tánger, con el cementerio de Tánger. La actual sinagoga de Marrakech, en el Mellah. En Marrakech hay 2 sinagogas en uso actualmente, hay una pequeña comunidad de unas 150 o 200 personas en Marrakech, y esta es la sinagoga de la judería del Mellah, junto con el cementerio, y la mayor comunidad está en Casablanca. En Casablanca actualmente existen 11 sinagogas que funcionan a día de hoy. Hay 2 colegios judíos en Casablanca, creo recordar que son 4 restaurantes kasher, hay panaderías, hay una gran vida judía en Marruecos, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo pues, de las bodas o las fiestas judías. Aquí vemos en Kippur el rabino Banón de Jabat, pues, haciendo la capará con los pollos. Y esta foto es la inauguración de lo que se llama Bet Dakira, la Casa de la Memoria en la ciudad de Essaouira, en donde el rey Mohamed VI asistió a la inauguración, de alguna forma dando un mensaje hacia sus súbditos, ¿no? Como dando claro a entender que los judíos son tan marroquíes como el resto de los ciudadanos. Y a día de hoy, las comunidades españolas, yo quería aquí hacer una pequeña mención a las comunidades del sur de España, Sevilla, Málaga, Torremolinos y Marbella, son comunidades que están compuestas mayoritariamente de personas que provienen de Marruecos, o bien como yo, nacidas aquí
pero de padres marroquíes o personas que nacieron en Marruecos y que salieron de allí en los años 80 y que se establecieron en el sur de España, ¿no? Y aquí vemos las 4 sinagogas que existen a día de hoy en Andalucía. Esta es la sinagoga de Torremolinos, esta es la sinagoga de Sevilla, esta es la sinagoga de Málaga y esta es la sinagoga de Marbella, ¿no? Estas son las comunidades judías actuales en el sur de la península ibérica. Y bueno, he querido traer aquí el documento fundacional de la Comunidad de Sevilla, ciudad en la que yo vivo, que es del año 66 y bueno, pues es... Esta persona aquí, bueno, don Simón Hassan Benasaya, bueno, pues este era mi padre y fue la persona que consiguió crear esta comunidad aquí en Sevilla en 1966, cuando ni siquiera había libertad religiosa en España en tiempos de Franco. Aún así, él consiguió un documento que le permitía reunirse cuando él llegó a Sevilla con otros judíos que vivían aquí. Y bueno, y yo creo que esto es todo. Creo que 50 y tantos minutos de presentación. Quiero dejar tiempo para las preguntas, que estoy seguro que habrá muchas preguntas. Así que muchísimas gracias por su atención y, bueno, y espero poder responder a todas sus preguntas. Bueno, excelentísimo. La verdad, estarás viendo los aplausos de la gente que está aplaudiendo en este momento. Ha sintetizado la historia de, bueno, de más de 500 años. Hay 2 o 3 preguntas. Nada más. Bueno, yo te he escuchado en otra oportunidad decir que hoy los judíos de Marruecos, los musulmanes de Marruecos, incluso hablan algunas palabras en hebreo por razones comerciales. ¿Es cierto eso? Absolutamente. Es increíble, Mario, lo que ha cambiado el país desde que se firmaron los acuerdos de Abraham en 1920, en el año 2020, perdón. Y sí que es verdad que ahora mismo hay vuelo diario desde Tel Aviv a Casablanca, ¿vale? Se escucha muchísimo hebreo en las calles de Casablanca, en el Zoco, y los marroquíes todos han aprendido algunas palabras en hebreo para dirigirse a los israelíes, ¿no? Es tremendo las ganas que había de que esta normalización se pudiera suceder. No es fácil, no podemos olvidar que durante muchos años, bueno, pues Israel era visto como el enemigo, ¿no? Entonces, la mentalidad de las personas no cambia, pero sí que es verdad que en el caso de Marruecos, a pesar de ser un país árabe, siempre ha tenido muy presente ese elemento judío de su sociedad. Y entonces, en los últimos meses, ya digo, yo he ido como 4 veces desde mayo del año pasado a ahora, pues he estado como 4 o 5 veces en Marruecos y es tremendo las ganas que hay de que esas relaciones se normalicen, ¿no? Entonces va uno por la calle y no solamente escucha a los israelíes gritando, lo cual es normal, sino también en las tiendas, en el zoco, en estos mercadillos donde todos saben 4 o 5 palabras en hebreo. Shalom, Haber, Maineni, Mashomcha. Todos saben decir algo en hebreo para atraer a los turistas israelíes, que ya digo que viajan por miles, como decía, hay vuelos directos todos los días, de Tel Aviv a Casablanca y de Tel Aviv a Marrakech, y 3 días en semana, si mal no recuerdo, de Tel Aviv a Fez. Es decir, que el flujo todavía sí que es verdad que hay muchos más israelíes que van a Marruecos que marroquíes que vayan a Israel. Pero bueno, todo poco a poco. Hay una pregunta sobre si tenés alguna referencia sobre los chuetas marroquíes. Yo no conozco nada respecto a los chuetas y la relación con Gibraltar, no conozco nada. Otro comentario. Vi que una de las sinagogas de Gibraltar tiene 4 columnas centrales. Tú sabes que las sinagogas de la América colonial también tienen 4 columnas centrales y hay puntos en común, ¿no es cierto? Claro, no olvidemos que los sefardíes llegan a América a través de Holanda. Es decir, un poco la ruta, hay 2 rutas, ¿no? Primero, sí sabemos que a principios del siglo XVI
hay judíos españoles que se establecen en México, ¿vale? Y por eso precisamente se exporta la Inquisición al Nuevo Mundo, pero también es verdad que de los judíos que van a Portugal, como decía, un siglo más tarde salen de Portugal, se establecen en Holanda y muchos de aquellos se van a las colonias holandesas del Caribe, a Curazao, a Recife, a Surinam, y ese es el origen, con lo cual las comunidades, muchas de las comunidades en Latinoamérica precisamente tienen esa tradición hispano-portuguesa. Ellos han venido de Ámsterdam y por eso copian ese sistema de sinagogas de columna, o como la sinagoga de Newport en Rhode Island, que efectivamente es muy pequeñito, una copia de la sinagoga de Ámsterdam, ¿no? O sea que sí hay una gran influencia de ese judaísmo hispano-portugués. Acá hay varias preguntas, dice gente que ha ido a Marruecos. En este caso, una persona dice que estuvo en Essaouira y que le impresionó la comunidad judía de Essaouira. ¿Conoces algún detalle sobre esa comunidad? Essaouira fue una de esas ciudades en donde hubo una altísima población judía. Creo que Essaouira era el antiguo Mogador, se llamaba antiguamente Mogador y fue dominio portugués. Y en el siglo XVIII, si mal no recuerdo, finales del XVIII, más de la mitad de la población de Essaouira era judía. A día de hoy hay una pequeñita comunidad en Essaouira. Es donde han abierto el museo, la Casa de la Memoria, Beit Akira, se ha rehabilitado el cementerio y se ha rehabilitado la sinagoga del rabino Jaime Pinto. Un elemento importante en Essaouira es André Azoulay. André Azoulay es consejero de Su Majestad el Rey de Marruecos. Él fue consejero del padre, de Hassan II, y cuando Mohamed VI accedió al trono, confirmó a André Azoulay, un judío de Essaouira, como consejero real. Y él es, digamos que viaja por el mundo representando al Reino de Marruecos y a los judíos del Reino de Marruecos. Y como decía antes, cuando se inauguró la Casa de la Memoria Beit Akira en Essaouira, el propio rey de Marruecos asistió a la ceremonia, lo cual quiere decir mucho. Es decir, que el rey de alguna forma, la monarquía, digamos que hay asuntos en Marruecos que son asuntos de Estado, en donde el control lo mantiene el rey. Es decir, el rey de Marruecos tiene cierto poder. Es un rey, en algunos aspectos, un rey ejecutivo. No es como el rey de España, que es una figura simbólica. En el caso de Marruecos, el rey tiene poder y hay asuntos, y uno de los asuntos es el patrimonio judío, que caen bajo la órbita de la monarquía. No depende del partido político que esté en este momento, sino que es algo que depende directamente de la monarquía, del rey, ¿no? Lo cual es importante. Acá otra pregunta me dicen si la hija de Azoulay es la secretaria general de la UNESCO. Es la... Audrey Azoulay, no sé si sigue siéndolo o lo fue, creo que ya no lo es, lo estuvo siendo, ella fue directora general efectivamente de la UNESCO, exactamente. Sí. Acá felicitan desde distintas partes del mundo, gracias a los organizadores, gracias a ti. No tenemos, diríamos, en nombre de la comisión directiva de CIDICSEF y todos nosotros queremos agradecerte. Nos has dado una pintura de más de 1000 años de la España, de Marruecos y Gibraltar. Es una hermosa pintura de todo lo que hemos visto. Gracias a ti. Les recordamos a la gente que el 26 y 27 de agosto tenemos ese gran simposio internacional de estudios sefardíes que espero que nos acompañen. Y gracias a ti, gracias a todos los que, siguen las felicitaciones, gracias de aquí, gracias de allá.
Solo palabras de agradecimiento a ti y a todos los que se están acá, por ejemplo, desde Texas, una felicitación, saludos también desde, bueno, desde España, desde Málaga, bueno, gracias, eso es lo que podemos decir, y te comprometemos, porque somos muy pedigüeños, a seguir con otro ángulo, otro tema de tus conocimientos, y la próxima vez que vayamos a Sevilla, tú eres nuestro guía de honor. Claro que sí, encantado y por supuesto que sí, buscaremos otro tema de interés, buscaremos otro tema de interés sobre el que que les pueda hablar. Siempre estoy, como sabes, Mario, encantado de estar con vosotros un rato, aunque sea en la distancia, ¿no? El cariño es el mismo y por supuesto que sí, contad conmigo para todo lo que queráis, Mario. Quería hablar, no, era solamente un saludo y un agradecimiento, ¿no es cierto? Sí, agradecimiento de todos, de toda la comisión directiva, agradecimiento de todos los que hemos recibido tu charla, gracias y hasta la próxima. Espero que baje la temperatura allí y que aumente la temperatura aquí. Ahora mismo todavía son las 12. Te pido que veas a la gente saludando y aplaudiendo como la están viendo de todas partes, los aplausos de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención y bueno, espero que lo hayan pasado tan bien como yo. Buenas y calurosas noches. Tenemos 29 grados todavía, Mario. Tenemos 29 grados y son las 12 y pico de la noche. Estamos con 29 grados. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches.